Muchísimas gracias, Patricia, Rocío. Un honor, un placer que me hayan invitado y tanta gente se haya aprendido. Efectivamente, a esta hora estamos todos desde tempranísimo en escuelas, clases, cursos y lo de fuera. Pero un placer hablar de mis temas favoritos que son ciencia y literatura. Voy a compartir una presentación, ¿sí? A ver, ahí está. Y ahora viene el momento espiritista de toda reunión de Zoom, ¿no? En la que uno pregunta, ¿me estás viendo? Mover la copa, ¿no? Sí. Asumo que Confirmado. sí. Bien, asumo que sí. Vamos a hablar un poco de este concepto, ¿no? De concepto de no se suele comentar tanto, y les voy a contar de qué se trata ciencia en ficción. O bien, otra forma de llamar esta charla, y homenajeando a un gran músico, podría ser El arte es hermano de la ciencia. Y esto lo saco de un disco de Gilberto Gil, ex ministro de Cultura de Brasil, además de tremendo músico. Y tiene un disco que se llama Quanta, Quanta por física cuántica, ¿no? Por supuesto. Y hay un verso en ese disco que dice exactamente esto. El arte es hermano de la ciencia, ambos hijos de un Dios fugaz. Vamos a ver si están así. Yo les voy a hablar de ciencia, si no puedo hacer otra cosa, soy científico o creo eso, ¿no? Todos tienen su defecto. Pero es muy difícil hablar de ciencia, ¿sí? Porque la ciencia no es algo deseable. La ciencia se hace y se hace a través de experimentos, no cabe otra. Y entonces vamos a tener que hacer algún que otro experimento. Les propongo un experimento muy sencillo. Para este experimento necesito que si tienen a mano, necesito que tengan una lapicera a mano y si no tienen lapicera, un dedo. Y si no tienen dedo, el dedo de alguien que tengan cerca, no importa, ¿sí? Con esa lapicera, dedo o dedo del vecino, el experimento consiste en ponerlo así, entre los dientes. Jeje, y están ridículos, ¿eh? Y ahora sacamos la foto de todos. Y ahora, mientras están así de ridículos, tengo una pregunta para todos ustedes. ¿No se sienten mejor? Mientan, me digan sí, pues si no se acaba la charla, ¿sí? Posta, ¿sí? Experimento. Eva, ¿hay algo que dije y sentís mejor? Eh. Segundo experimento. Mismo lápiz, o dedo del vecino, y ahora se lo ponen entre los labios y la nariz, así, y apretan fuerte. Fuerte. Ahí va. Muy bien. ¿Eh? Y ahora permítanme adivinar que la están pasando como el orto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Muy loco este experimento. Yo no sé cómo están ustedes. No sé si están contentos, tristes, con bronca, lo de fuera, pero puedo manipular vuestras emociones así o así. Muy extraño ese experimento, pero básicamente, ¿sí? El primer experimento, este, es el equivalente a forzar una sonrisa, ¿no? Esto es esto. Entonces hagamos el experimento. Fuercen una sonrisa de oreja a oreja. La vida te sonríe. Y si mantienes un rato esto, de pronto te vas a empezar a sentir bien. Es loquísimo este experimento. Es completamente antiintuitivo. ¿Por qué? Porque uno piensa, y tiene cierta razón, que se emociona y luego actúa. Vos primero estás contenta, después sonreís. Sin embargo, el experimento que acabamos de hacer dice exactamente lo contrario. Primero viene el cuerpo, primero viene esto y estos músculos. Le dicen al cerebro, che, está sonriendo. No sé, estará contento, puede estar contento, qué sé yo. Es absolutamente antiintuitivo. ¿Y por qué empiezo por acá? Porque esto ejemplifica muy bien de qué se tratan tanto la ciencia como el arte. Y si tuviéramos que resumir de qué se tratan de esto. ¡Charán! Y ahora todos están diciendo, ah, sí, claro, no, obvio, qué duda cabe. Bueno, esto es el oráculo de Delfos, o sea, conócete a ti mismo. ¿Por qué cuernos hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos emocionamos? ¿Por qué aprendemos? ¿Por qué enseñamos? Eso es lo que tienen en común la ciencia y el arte, conocernos a nosotros mismos, por distintas vías, por experimentos, por obras artísticas, lo que fuera. Pero en el fondo es lo mismo, saber de qué se trata lo que hacemos. Claro, si yo les digo lo que acabamos de hacer es ciencia, y ustedes van a decir, o mucha gente va a decir, no, loco, no, la ciencia es otra cosa, la ciencia no es para mí, ¿no? Y hay un poco de esto, ¿no? Hay un poco de esa división ciencia-resto del mundo. Y vamos a hacer otro experimento para mostrarla. Hay un experimento que se hace más de 50 años, se hace en jardines de infantes, y se les pide a los nenes y a las nenas que dibujen a alguien que haga ciencia. Yo no les voy a pedir que dibujen, les voy a pedir que imaginen, que tengan en la cabeza
Alguien que hace ciencia. ¿Ya está? Permítanme adivinar. A ver, ahora la mayoría de ustedes está pensando en un hombre con guardapolvo, con anteojos, somos todos miopes, ¿sí? Con moscas en la cabeza, nunca nos bañamos, ¿no? Están pensando básicamente en el arquetipo, en el científico loco, básicamente están pensando en gente rara, ¿no? Eso es lo que piensa la gente. Yo les decía, esto es un experimento de verdad y los que sean, las que sean docentes, no está mal probarlo. Es un experimento que se hace, insisto, desde hace 50 años Ya se en voy. jardines de infantes, ¿sí? Ahí justo se desmuteó alguien. En el cual se le pide a los nenes, dibujen a alguien que hace ciencia. Históricamente, dibujaron esto que yo les digo, y lo que ustedes se imaginaron, hombres, mediana edad, anteojos, lo de fuera. Hace poco empezaron a aparecer mujeres, ¿sí? Ahora hay más o menos un 30% de mujeres, ¿sí? Lo cual es de 0 a 30% es un montón, nos falta un montón. Hay un imaginario de la ciencia, así como hay un imaginario del artista. Y vamos a hablar un poquitito sobre esto, ¿sí? Pero si hay esta grieta ciencia-resto del mundo, ¿no? La ciencia es eso que hace gente rara. ¿Qué podemos hacer nosotros, los científicos? Somos en gran parte responsables de esa grieta, de ese abismo, un montón de cosas. Contar lo que hacemos. Considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, pero no. Parte de hacer ciencia es contarla, ¿sí? Obviamente nos tienen que evaluar para hacerlo, si no, difícil que lo hagamos. Participar de la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo. No nos queremos mucho. Bueno, amigarnos un poquito. Ir a la comunidad. ¿Cuántas veces los científicos, las científicas vamos a la escuela? O al club del barrio, o al bar con los amigos. Y por supuesto, sí, aceptar invitaciones de Fundación Leer, sí, para charlar un poco de arte y ciencia, ¿sí? Pero ¿cuáles son estos ejemplos de arte y ciencia y por qué Gilberto Gil dice que el arte es hermano de la ciencia? A ver, los ejemplos más obvios son de las artes plásticas, posiblemente, ¿sí? Entonces, hay experimentos, hay físicos, hay matemáticos que estudian cuadros. Entonces estudian, por ejemplo, La noche estrellada de Van Gogh, ¿sí? Y ven que estos espirales que están por acá y son bastante descriptos por ciertas fórmulas matemáticas, de manera intuitiva por Van Gogh, por supuesto, pero la ciencia puede meterse en esto. O bien los girasoles, los famosos girasoles de Van Gogh, hay un experimento, ¿sí? En el cual las abejas frente a un cuadro de girasoles de Van Gogh y otro cuadro de flores, eligen a los girasoles de Van Gogh. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial? Bueno, ahí tenemos una cierta interacción arte-ciencia, ¿verdad? ¿Sí? O bien Jackson Pollock, ¿sí? Este que aparentemente chorreaba pinturas por ahí, después se tiraba desnudo y la aplastaba contra el lienzo y lo que fuera. Pues no es tan azaroso lo que hacía este pintor, sino que hay cierto método en su locura, ¿sí? Hay procesos que matemáticamente se pueden explicar. A ver de qué se trataba, no es un accidente lo que vemos ahí. Esa es una posible interacción entre arte y ciencia. Poner la lupa de la ciencia en aquellos fenómenos del arte nos parecen interesantes para estudiar. No es la única, por supuesto que no, ¿sí? Otra posible interacción es pensar de dónde vienen las ideas. ¿Dónde viene la inspiración? ¿Es cierto que hay musas que te soplan al oído y uno escribe una novela o pinta un cuadro o se le ocurre un experimento? Es más, ¿es cierto que parte de eso viene de los sueños? ¿Que en los sueños nos inspiramos, científicos y artistas? Más allá de que sea o no sea así, hay muchas historias de experimentos y grandes descubrimientos científicos que parecen venir de los sueños. Y en los libros de historia de la ciencia les encanta contarlos. Veamos alguno de estos. Primera historia. Un químico muy conocido llamado Kekulé. ¿Sí? Y el chiste de los químicos, ¿cuál es? Obvio, Kekulé y su hijito, Cuac. Diego, me parece que, perdón, que se está Sí, compartiendo, no sé si se está compartiendo lo que se tiene que compartir. qué raro. ¿Qué están viendo? Un informe cuantitativo de... O silencio. Se está Luego, compartiendo. perdón, parece como que no es de Diego, que es de otra persona. No sé cómo sucedió esto. Sin cámara y sin esto. A ver, A ver, dejo de Estefanía compartir y vuelvo. Dejo de Sancheli. compartir y vuelvo. sí, No, no, porque hay vos algo estabas raro que está compartiendo ocurriendo bien. acá. El tema es que se había superpuesto de otra chica. Sí, sin querer otra persona quedó Pero compartiendo vos pantalla. compartías también.
Ah, bueno. Volví. ¿Ahora qué están viendo? Ahora sí estamos Patricia. viendo el La dibujar a un pantalla. científico en inglés. Ok, perfecto. ¿Esto lo habían visto antes? No, no. Ok, ¿ya habían llegado hasta acá? Hasta ahí llegamos. Sí, sí. Perfecto, Yo a Capusotto lo vi. perfecto. Que te referís al científico, al doctor, sí. Sí, 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 Eh, por favor. bueno, acá les contaba un poco lo de los experimentos con jardines infantes y acá era un poco lo que podíamos hacer, esto de comunicar lo que hacemos y participar de actividades de la Fundación Leer, ¿sí? Y acá eran los ejemplos que yo les daba de un análisis científico de obras plásticas, por ejemplo, el análisis científico de cuadros de Van Gogh o de Jackson Pollock, ¿sí? Hasta acá más o menos habíamos llegado, ¿sí? Entonces, decía que otro de los puntos en común de artes y ciencias es que son inspirados, ¿no? Hay ideas, hay creatividad. ¿Y de dónde sale esa creatividad? Uno puede pensar y vienen de la nada, de las musas y lo que fuera, o de los sueños. Y yo les decía que en historia de la ciencia les gusta mucho contar sueños que resultaron premonitorios de descubrimientos. Uno era este Kekulé, y el chiste malo que había hecho es que a los químicos les gusta hablar de Kekulé y su hijito, Cuac, mal chiste. Kekulé tenía que encontrar, una de sus tareas era encontrar la fórmula del benceno. El benceno es lo que está en los encendedores, por ejemplo, ¿sí? Y laburó un montón en eso y no la pegaba, y hacía experimentos, cálculos, lo que fuera. Cuenta Kekulé que una noche soñó con un monstruo mitológico, el Ouroboros, la serpiente que se come la cola o el dragón que se come la cola. ¿Mm? Resulta que se despertó Kekulé y dijo, claro, soy un tonto. Yo estaba tratando de entender el benceno como si fuera lineal, si empieza acá y termina acá. ¿Y si es un Ouroboros? Si se come la cola. Ese mismo día, Kekulé hizo los cálculos, hizo los experimentos y encontró la primera estructura redonda, circular, de la química orgánica. ¿Será verdad? ¿Habrá soñado con esto y que yo? Ponele que sí, ¿por qué negarlo, no? Ponele que soñó con esto. A ver, pero el asunto es cómo interpretó el sueño. Cualquiera de nosotros sueña con un monstruo, un dragón que se come la cola, se despierta y dice, vieja, me cayó mal la comida. Inventa una fórmula, ¿verdad? Entonces, lo importante es lo que yo dije rápidamente acá, que el tipo venía trabajando en esto. Segundo ejemplo extraordinario, pero, a ver, personas muy sensibles, tápense los oídos porque les voy a hablar de la tabla periódica de los elementos. ¡Charán! Inventada por este ruso chiflado maravilloso llamado Dmitri Mendeleev, obsesionado con una tabla tipo Señor de los Anillos, una tabla para contenerlos a todos. Y no la pegaba y hacía experimentos y hacía cartas y solitarios y esto y lo otro. Cuenta Mendeleev en sus diarios que estaba una tarde en su casa, en San Petersburgo, sentado en un sillón frente al fuego, y de pronto las llamas del fuego empezaron a bailar y le empezaron a hablar. Lo que no cuenta Mendeleev es la cantidad de botella de vodka que tenía al lado del sillón, pero es un detalle menor, ¿sí? Y le decían, Dimitri, sos un gil, en ruso, por supuesto, ¿no? Dimitri, vos estás tratando de encontrar una tabla para todos los elementos, pero no conoces a todos los elementos. Tenés que hacer una tabla incompleta, una tabla con agujeros. De manera de mañana viene un ñato, descubre un elemento nuevo y tiene dónde meterlo. Dicho y hecho, Mendeleev hizo una tabla con agujeros. ¿Habrá visto a las llamas bailar y las escuchó? Ponele que sí. No es lo importante de la historia. Lo importante de la historia es que el tipo estaba obsesionado con esto. Estaba obsesionado con descubrir esto y trabajó y en un momento tuvo esa idea. ¿Sí? Y esto es común a artistas y científicos. Eso que solía decir Picasso, ¿no? Que la inspiración me encuentre trabajando. O lo que decía Luis Pasteur, la inspiración solo viene a las mentes preparadas. Y es un punto en común muy fuerte entre ciencia y arte. Es este punto en común de que las ideas tienen una receta, sorprendentemente sencilla. Y la receta de las ideas es trabajo, 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 disrupción. El trabajo solo difícilmente te lleve a una idea creativa, inspiradora. La disrupción sola, seguro que no. Tal vez de la combinación de almas, o sea, ser un experto en un tema,
después correrte, ir a dormir una siesta, darte una ducha, salir a pasear con un amigo, tal vez en ese momento todo ese conocimiento previo que adquiriste se combine de maneras diferentes. Eso es bastante común en ciencia y en arte. Pero definamos un poco la ciencia, para esta charla al menos. A mí me gusta mucho una definición que es que la ciencia te pasa. La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Esta frase, tengo que aclarar, no es mía, es un plagio, es un afano a un gran científico, sí, a John Lennon. Lennon, en su último disco, le escribe una canción a Sean Lennon, a su hijo, hermosa canción, hermoso niño, se llama Beautiful Boy, donde le dice eso, la vida es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Obvio, ¿no? La vida te pasa, ni te das cuenta. Bueno, la propuesta es que la ciencia también te pasa. Y la propuesta, en realidad, es que no te pase, que te detengas a entender un poco científicamente de qué se trata, ¿sí? Claro, uno piensa, sí, parece muy obvio eso, pero no es tan obvio. Un señor, en 1959, que dio una conferencia que fue tremenda, ¿sí? Muy importante para esta charla. Esa conferencia se llamó Las dos culturas, el señor se llamaba Charles Snow, y lo que dijo el tipo es... La humanidad se las ha arreglado para tener dos culturas, una cultura científica y una cultura humanística. Y en el medio, nada, ¿sí? Como que son incongruentes, son incompatibles las dos. Es exagerado un poco, ¿no? Si, por ejemplo, decía, alguien que venga de la cultura científica puede disfrutar perfectamente los sonetos de Shakespeare, mientras que alguien que viene de la cultura humanística no puede disfrutar del segundo principio de la termodinámica. Es un poco exagerado, ¿sí? Pero tiene un punto ahí, ¿no? De alguna manera es un poco un análisis lorquiano, ¿no? Como en Bodas de Sangre. Dos bandos, aquí hay dos bandos, tú con el tuyo, yo con el mío. La ciencia de un lado, el resto del mundo, incluyendo a las humanidades, del otro. Parece una exageración, pero no lo es tanto, ¿sí? Hay muchas cosas que dice Snow en este libro. Por ejemplo, dice que se han formado dos polos, de un lado los intelectuales literarios y del otro los científicos. Entre los dos, un golfo de incomprensión mutua. Charán, ¿sí? Veamos algunos ejemplos de estas dos culturas, ¿sí? Un ejemplo tiene que ver con mi borracho favorito, este señor Edgar Allan Poe, ¿sí? Que odiaba a la ciencia. De hecho, la odiaba entre otras cosas porque de joven, el único libro que se vendió bien y que se agotó de Poe fue un libro de ciencia. Un libro hizo por encargo sobre moluscos, sobre caracoles. Este es un poema que escribió Poe, joven también, que es un soneto a la ciencia, que dice unas fobequerías, dice, ciencia, verdadera hija del tiempo tú eres, alteras todas las cosas con tus escrutadores ojos. ¿Cómo podría entonces por qué eres predadora del corazón del poeta? ¿Cómo debiera el poeta amarte si no lo dejas volar por los cielos buscando un tesoro? Es lo que todo el mundo piensa eso sobre la ciencia, ¿verdad? Que vos querés disfrutar algo y nada, la ciencia viene a quitar belleza, a quitar magia, ¿no? Vos querés tirarte en el piso a mirar las estrellas y con un pastito en la boca y viene el plomo un astrónomo y empieza a hablar, no, porque los planetas y las estrellas y la supernova, no, no, yo quiero disfrutar, ¿sí? Otro ejemplo de estas dos culturas, otro ejemplo poético, es otro poeta, ¿sí? John Keats, ¿sí? Que escribió un poema muy largo que se llama Lamia, que en un momento dice, vos poeta, vos filósofo, que básicamente es lo mismo, que andás destejiendo el arco iris. En cierta forma está hablando de Newton, ¿no? Que nos explica qué es el arco iris, por qué se separan los colores, lo que fuera. Como si eso fuera una porquería, ¿no? Destejer el arco iris es quitarle su belleza. No, no es tan así. Entender algo es profundamente mágico, es profundamente bello. Me pasa que hay que entrenarse para ese entendimiento, que puede ser científico o artístico, ¿sí? Y si vamos un poquitito más cerca en la cultura, hay un disco
de hace ya varios años, de Fito Páez, que se llama Confiá. No es de sus mejores discos, pero hay una frase en este disco que ejemplifica perfectamente las dos culturas. La frase es: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. O sea, pareces una estudiante de ciencias que viene a romper las bolas, que viene a explicarte qué es el amor, que viene a explicarte qué es una puesta de sol. Déjame disfrutarla. Y no, entenderlo es disfrutarlo. Y ojo, si hay esta grieta entre ciencia y resto del mundo, lo que será con la tecnología. Y vayamos a otro escritor, Arthur Clarke, que definió esta grieta muy bien. Dijo: la tecnología avanzada es magia. Y un poco es así, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que yo acá esté tocando un botón para acá, y se muevan cosas y ustedes las vean en sus casas? ¡Es magia! Bueno, no, no es magia, sí, pero nos parece que es así, que es indistinguible de la magia. ¿Y qué podemos hacer entonces? A ver, si nosotros vamos a evangelizar al mundo, y nadie quiere ser evangelizado, ¿no? Es el famoso cuento de las Mahomas y las montañas, ¿no? Que es si la montaña no viene a Mahoma, si el público, si la gente no viene a nosotros, a los científicos, tenemos que ir nosotros. Tenemos que cambiar la forma de contar la ciencia, aprovechando a la literatura, aprovechando al arte, aprovechando un montón de recursos para que la gente se interese en esto. Y a mí me gusta mucho pensar en la relación entre la ciencia y el mundo como una relación preposicional. Es una relación de preposiciones. ¿Se acuerdan, no? A, ante, bajo, cabe, con, según, sin, so, sobre, tras. ¿Alguien me puede decir qué cuernos es so? ¿Cómo, cuándo lo usan? Detalles, no importa. Entonces uno puede poner la ciencia, el mundo del otro lado, y en el medio preposiciones y conjunciones. A ver cómo nos presentamos al mundo. Y podríamos presentarlo como una ciencia del mundo, una ciencia en el mundo, una ciencia detrás del mundo, una ciencia y el mundo. Y eso define un poco nuestra forma de contar la ciencia. No desde arriba, no que yo te voy a bajar línea y vean, les voy a explicar. Es una ciencia en el mundo, ¿sí? Y una técnica, una táctica para esta ciencia del mundo, ciencia detrás del mundo, es lo que a mí me gusta llamar ciencia de contrabando. Si vos le decís a la gente: ahora te voy a hablar de ciencia, bueno, te quedaste sin público, ¿no? En general salen rajando. En cambio, si vos le decís: te voy a hablar de fútbol, te voy a hablar del baile, te voy a hablar de la música, te voy a hablar de literatura. Ah, eso me interesa. Y en el medio de contrabando vas metiendo ciencia. Ejemplos de la ciencia de contrabando. La cocina, ¿verdad? La cocina está llena de ciencia. Te haces un huevo frito, te haces un bife, haces tostadas, un montón de ciencia. Te haces un té, le echas un chorrito de jugo de limón. El té se aclara, ¿verdad? Se aclara muchísimo. ¿Por qué? Pues está ocurriendo una reacción química. Algo en el té reconoce el ácido del jugo de limón y cambia de color. Bueno, pará. Eso es una buena excusa. Y podemos recorrer la casa, podemos ir, por ejemplo, al baño. Y a ver, si yo les preguntara: ¿cuántos de ustedes cantan cuando se bañan? ¿Sí? Seguramente unos cuantos, ¿sí? La pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué la gente canta cuando se baña? Ah, bueno, no. Hay un par que están abriendo. Sí, y somos muchos y a mí me cuesta encontrarlos porque no me aparecen. Por favor, les vamos a pedir que Diego, te mutee. muteé sin querer. No, todo bien, todo bien. Yo estoy bien. Ahí Yo está, estoy ahí está, ahí está. bien. Les decía entonces que ¿por qué la gente canta en el baño? Y es una pregunta científica. Claro que si uno puede decir: porque estoy solo, nadie me escucha. Las bolas, ¿sí? Está toda la familia diciendo: uno se va a bañar, cagamos, ¿sí? Cantamos en el baño pues todos somos Gardel. Suena bien, es una cuestión de acústica. Algo pasa con las notas graves, con que rebota el sonido, etcétera, etcétera. Y podemos seguir recorriendo hasta casa, ¿sí? Y podemos ver qué pasa, por ejemplo, con la música. Si yo les dijera: a ver, imaginen una melodía, experimento, ¿sí? Imaginen una melodía, tengan una melodía en la cabeza, sin letra, solo la melodía. Y ahora les pregunto: ¿esa melodía que tienen en la cabeza es triste o es alegre? Ustedes me dirán, algunos me dirán es triste, otros es alegre, es melancólica. No es nada. Es una sucesión de notas y de silencios.
Sin embargo, tu cerebro le agrega alegría o le agrega tristeza sin que vos te des cuenta. La ciencia pasa sin que vos te des cuenta. Entendámosla. Al entenderla, vamos a ser más curiosos, más juguetones, hasta mejores personas, porque vamos a pretender evidencia de esto, ¿sí? La otra forma de entender que el arte y la ciencia son hermanos es que las dos tratan de entender y de percibir el mundo. Si hablamos de percepción, ¿sí? Me gusta llamarlo las puertas de la percepción, en homenaje a este señor, que espero que sepan quién es. Jim Por eso, señor, Morrison. muchas gracias, pues a veces se los pongo a mis estudiantes y me dicen Andrés Calamaro, la Mona Qué Jiménez, me dicen vergüenza. cosas raras, ¿sí? Este Morrison tenía una banda en California en los 70 llamada The Doors, Las Puertas. ¿Por qué se llamaba Las Puertas? Por un libro de Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, Ujú. ¿sí? Que se llamaba Las Puertas de la Percepción, en el cual Huxley contaba un poco sus experiencias con una droga alucinógena, con la mescalina. Pero así como Morrison le toma prestado el título a Huxley, Huxley también lo toma prestado de un poeta, uno de los llamados poetas malditos, un señor llamado William Blake, que había escrito, si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. ¡Chan! Tendría que estar temblando ustedes, ¿sí? Es muy fuerte esa frase. Si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. Quiere decir que no sabemos cómo es el mundo. Sabemos lo que pasa a través de las puertas de la percepción. Y las puertas de la percepción son los sentidos. Los sentidos son truchos. Mienten todo el tiempo. Inventan cosas que no están, roban cosas que sí están. Por ejemplo, ¿sí? Aquí, en esta serie de manchas, algunas de ustedes están viendo una forma. Más o menos un 20% de ustedes están viendo un perro dálmata. Y el resto está pensando que fumaron, ¿no? Bueno, eso lo agrega el cerebro. Son manchas, pero algunos cerebros lo ponen de esa forma. O este muy famoso, ¿no? Que es el cerebro no se pone de acuerdo si percibir dos caras o una copa. O este en el cual todos estamos viendo un triángulo que no existe. Ahí hay tres Pac-Mans. Sin embargo, el cerebro le agrega una forma. Las puertas de la percepción inventan una forma. ¿Sí? O bien algunos juegos muy conocidos. ¿Sí? Si yo les dijera ahora que cuenten los puntos negros, ¡mua! Los vuelvo totalmente locos. Esos puntos negros no existen, los inventan ustedes. O bien algunas trampas de la percepción, las cuales los artistas conocen bastante bien, los cuales el mundo cambia. En la siguiente imagen se va a prender y apagar, ¿sí? Cada vez que se prende y apaga esa imagen, algo cambia en la imagen. A ver si se dan cuenta de que es. No lo digan, ¿eh? No se desmuteen. Se prende y apaga, ¿sí? Tiki, tiki, tiki. Cada vez que se prende y apaga, algo está cambiando en la imagen. Y sospecho que muy pocos se están dando cuenta de que la baranda de atrás sube y baja. Eh, Esto se llama ceguera atencional. Cuando uno presta mucha atención a un fenómeno, por ejemplo, acá el chico mirando a la chica, la ensalada, el vino, el verde, perdés el fondo. ¿Por qué yo hago estos experimentos muy confiado de que van a funcionar? Casi seguro de que van a funcionar. Pues tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que quienes asisten a estas charlas de la Fundación Leer son humanos y humanas. Vaya a saber. Voy a tratar de demostrar mi hipótesis. Para demostrar mi hipótesis traje a dos amigos. Mis dos amigos se llaman Kiki y Buba. ¿Quién es Kiki? Es obvio, ¿verdad? Obvio, Kiki es el de las puntas. En cambio el otro es Buba, Buba, redondo, redondo. Bueno, esto es una prueba de humanidad. De humanidad de Argentina o de China o de Australia o de Alaska. ¿Sí? Y puedo ponerlo al revés o arriba y abajo. Nuestro cerebro percibe el mundo de una manera bastante similar. Y esto es un punto muy en común de la neurociencia y el arte, entender la percepción del mundo. ¿Sí? Pero dediquémonos ahora al tema principal, que es contar la ciencia y finalmente contarla a través de los libros. ¿Sí? Hay muchos antecedentes de contar la ciencia. Hay un autor muy famoso de evolución, se llamaba Stephen Jay Gould, tremendo, unos libros extraordinarios, que dice un poco en broma que los primeros que contaban la ciencia son un tal San Francisco,
porque él tenía una historia natural para contar, nadie le daba pelota, entonces se la contaba a los pajaritos, básicamente. Y un poco menos en broma, decía, este señor también es pionero de contar la ciencia. No sé si reconocen a este señor, es Galileo, Galileo Galilei. ¿Y por qué Gould dice que es uno de los pioneros de contar la ciencia? Pues fíjense cómo eran los libros de Galileo. Por ejemplo, este diálogo matemático extraordinario de Galileo Galilei. Primero, está escrito en italiano, no está escrito en latín. ¿Por qué? Porque él quería que todo el mundo se enterara. Y por otro lado, diálogo, porque es un diálogo, con guiones, dijo, contestó, para que la gente se entretuviera leyéndolo. Es más, uno de los personajes del diálogo se llama Simplicio. Simplicio, el que no entiende, el que hay que explicarle todo. Lo está contando Galileo con un afán, con una intención de que la gente entienda lo que está pasando en el cielo y en el mundo. Le costó, sí, ya sabemos que le costó, pero esa era la intención, contar la ciencia para todos, ¿sí? O bien este señor en Francia, Fontenelle, que era el secretario de la Real Academia de Ciencias, escribió este libro, se llama Ensayo sobre la pluralidad de los mundos, que en el prólogo dice algo muy interesante. Dice, yo te voy a contar, yo te voy a contar lo que pasó. Niseli, si podés mutearte, por favor. Yo te voy a contar lo que pasó mientras estaba de visita en la casa de la marquesa. Y dice, claro, vos esperás que en la casa de la marquesa haya fiestas, partidas de caza, de juego, y no. Hablamos de planetas, de mundos, de torbellinos. O sea, se lo está contando no a científicos, todo el mundo, ¿sí? Y hay un montón de libros de divulgación científica, de contar la ciencia, ¿sí? Hay libros para chicos, para grandes, hay libros para gente que sabe más, que sabe menos, hay libros de física, de matemática, hay libros de autor. También si vos vas a una librería y buscas cuáles son los libros de contar la ciencia, vas a ver que está Cómo criar a tu hámster, ¿sí? No está muy claro dónde va eso. Un buen ejemplo es, si vas a una librería y buscas un libro de lo que yo trabajo, que es ritmos biológicos, fíjense dónde está. Este libro que está acá es un libro de ritmos biológicos. Los ritmos biológicos de un autor francés está bastante bien. Pero ¿quiénes son nuestros vecinos en una librería de Buenos Aires? El aloe vera, una planta milagrosa, obvio. La astrología predictiva, Ernesto Guevara, un muy famoso cronobiólogo. Y este que es mi favorito, el grande libro de cocina para mejor vivir y holgar. Es maravilloso. Hay una cierta confusión, ¿no? ¿Dónde metemos la ciencia? ¿Dónde metemos contar la ciencia? ¿Sí? Además, hay algunos temas que se repiten en contar la ciencia, ¿sí? Libros sobre la cosmología, sobre catástrofes, terremotos, lo que fuera, sobre salud mental, sobre física cuántica o lo que fuera. Bueno, hay mucha más ciencia que esto, ¿sí? Algunos libros de ciencia son clásicos. Quiere decir que, como los libros clásicos de literatura, han sobrevivido a su época y siguen dando vueltas. Un libro de Einstein que intenta explicar la relatividad, no le va tan bien, ¿sí? Un libro de Georges Gamow, un famoso físico cuántico, que imagina a un señor que se hace tan pequeñito que puede penetrar el átomo y cuenta lo que hay alrededor. Un libro sobre física cuántica, un libro sobre cómo crecen los animales, la famosa biografía de James Watson, el de Watson y Crick, ¿sí? Donde cuenta cómo jugaba al tenis y trataba de levantarse a las científicas del laboratorio y de paso cómo descubrió el ADN, ¿sí? Es más, algunos libros de contar la ciencia, ¿sí? generaron lo que es el divulgador profesional, el que vive de contar la ciencia. Ejemplos como estos, todos hombres, pues son gente de los 60 y no había muchas divulgadoras, ¿sí? Gente que contaba la antropología y la sociología, Carl Sagan contando la astrología, Asimov, Gould, que ya les mencioné, Martin Gardner hablando de matemática, Oliver Sacks de neurología, Paul Davies de cosmología, Richard Dawkins de genética. O sea, tipos que se dedican un poco a esto, a contar la ciencia profesionalmente y usan un montón de recursos, ¿sí? Y es más, algunos de los clásicos de contar la ciencia se escaparon de la ciencia, ¿sí? O de su ciencia. Por ejemplo, este librito de principio del siglo XX, de uno de los grandes creadores de la mecánica cuántica, Erwin Schrödinger, llamado ¿Qué es la vida? Que es cómo un físico se pregunta sobre la vida. Sí, dicen que este librito pues muy corto,
influyó en que muchos físicos se dedicaran a estudiar biología y entender la vida. O este libro de Richard Dawkins, El gen egoísta, un bestseller por todos lados, ¿sí? Se dice que este libro fue el que promovió que la gente empezara a pensar en el genoma humano. O este libro de Rachel Carson se llama Primavera Silenciosa. ¿Por qué se llama así? Porque cuenta Rachel Carson que de una estación a la otra los pajaritos dejaron de cantar. ¿Por qué? Porque se había empezado a usar DDT como insecticida masivamente. Gracias a este libro se prohibió el uso de DDT como insecticida masivo. O este libro, Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond, en el cual tira una hipótesis que dice que en la llamada conquista de América no fueron solo la prepotencia de que eran muchos o que tenían pólvora o lo que fuera. Fueron los gérmenes, fueron las bacterias y los virus que traían, para los cuales los nativos de lo que después sería América no tenían defensas. Y a partir de este libro de divulgación, se empezaron a hacer experimentos para tratar de demostrar esto. Así que a veces contar la ciencia llega a lugares que ni nos imaginábamos, ¿sí? Y el tema principal de esta charla, de este diálogo, es un concepto de un vehículo muy poderoso para contar la ciencia, que es la ficción, la literatura. Este concepto se ha dado en llamar ciencia en ficción. No es ciencia ficción, o sea, no es imaginar el futuro, es ficcionalizar la ciencia, es darle credibilidad a una trama porque le agrega ciencia. El término lo inventó este señor Carl Djerassi, murió hace unos años, a los ciento y algo de años, un químico, tipo muy famoso porque fue el tipo que inventó la píldora anticonceptiva. Y se llenó de plata, recontra millonario, obvio, ¿sí? Y ya en su adultez o primera vejez dijo, bueno, ya está, ahora me voy a dedicar a escribir, a hacer mecenas de artistas, lo que fuera, y sobre todo a desarrollar este género de ciencia en... Perdón, creo que lo perdimos a Diego. Creo que sí. Me parece. Sí, Ani, ¿quieres escribirle? sí, Sí, se cortó. A ver si lo podemos volver a entrar. sí. Estábamos todos fascinados escuchándolo, así Sí, haber como contado algo. esperando y nos quedamos. Fíjate que si no está entrando. No, por ahora no. Tengo entrando a Romina, a Será un Florencia, experimento. a Liliana, pero me falta Diego. A Sandra. ¿Cuánta gente está entrando? A ella le mandé un mensajito. Sí, está tratando de entrar de nuevo. No sabe qué pasó. Bueno, bueno, lo esperamos ansiosamente porque no queremos llegar a la ciencia ficción. Quizás se le Ah, cortó internet. puede ser. Veremos. Ahí está Diego. ¿Estoy de vuelta? Está. Ahí estás de vuelta, por lo menos en voz. No te veo, pero ahí estás, ahí te vimos. Sí, 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 No, sí, no sé qué sí. pasó. Estábamos Bueno, todos fascinados escuchándote así como reteniendo el aliento y de repente. estábamos aquí, puede ser, llegamos a ciencia en Sí, ficción. Sí. Bien. Estaba sí. hablándoles de este tipo, Carl Djerassi escribió un montón de novelas, un montón de obras de teatro y sentó las bases de este género, que es maravilloso incluso para la educación. Uno puede tomar algunos de estos libros de ficción y desarrollar temas científicos que de otra manera serían muy áridos. Ejemplos de ciencia en ficción, ¿sí? Libros que toman algún fenómeno literario y se basan en la ciencia. Este libro, hay muchísimos, ¿sí? Este libro de Jorge Volpi, gran escritor mexicano, se llama En busca de Klingsor, que es un libro sobre la búsqueda de la bomba atómica por parte de la Alemania nazi. Pero la ciencia está perfecta. De hecho, a Volpi lo invitaban a congresos de física a contar esto.
libros de Michel Houellebecq, un muy famoso escritor francés. El tipo es ingeniero agrónomo, así que la ciencia de cuenta obviamente está bien, ¿sí? Nuestro Guillermo Martínez, doctor en matemática y gran autor de policiales, y en todos los policiales hay ciencia. En este libro con el cual ganó el Premio Planeta, después hizo una película, uno de los personajes, por así decirlo, o algo que tiene mucha presencia, es un teorema, el teorema de Fermat. El último libro de Guillermo se llama Un crimen dialéctico, y es un libro sobre lógica, sobre nada, con mucho policial. O este autor inglés, David Lodge, que también hace ciencia en ficción, pero sobre las ciencias sociales. Nos mete en congresos de literatura, en departamentos de lingüística y cuenta un poco ficcionalmente lo que pasa ahí. Y la verdad que si están bien hechos estos libros, te atrapan completamente, ¿sí? Porque la ciencia está buena, pues están bien asesorados y obviamente son muy buenos escritores, ¿sí? Vamos a pasar esto, ¿sí? Por otro lado, la ficción nos permite abordar otros temas. Por ejemplo, ética en ficción. Temas que a veces son difíciles de abordar en el aula de cualquier nivel educativo, ¿sí? Entonces, bueno, no podemos hablar del doctor Frankenstein, que además tiene una historia, porque Mary Shelley es una heroína realmente por lo que hicieron. ¿Qué pasa con el consentimiento informado que se tiene que hacer en algunos experimentos médicos? Bueno, hay libros que tratan sobre esto, ¿sí? ¿Qué pasa con experimentos en los cuales se provoca dolor en animales, en modelos de investigación, en humanos? Todo esto en pos de que logremos un tratamiento adecuado para una enfermedad. Bueno, hay ficción ahí que nos puede ayudar muchísimo a tratar esto y después generar una discusión y les aseguro que funciona. ¿Sí? Les aseguro que es un gran recurso para después discutir esto en el aula, ¿sí? También hay un género que a mí me gusta mucho, en particular, perdón por el inglés, ¿sí? Que es el género de la microficción, ¿sí? Este género de microcuentos de hasta 100 palabras y a veces muchas menos. No solamente es extraordinario para ciertos fenómenos científicos, sino también es extraordinario para jugar con nuestros estudiantes. Tomemos tal concepto científico, contá un cuento en 100 palabras, en 50 palabras, ¿sí? Ejemplos de estos. El ejemplo más famoso, sí, es el de Augusto Monterroso, un cuento de 7 letras, El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. O un cuento también tétrico de Ernest Hemingway, ¿sí? Se vende zapatos de bebé sin uso. Es tremendo, una vez que lo pensás, ¿verdad? No zapatos de bebé, escarpines de bebé debiera ser, ¿sí? O Oh, qué lástima. Se ve que está teniendo problemas o con la conexión o con algo. Tratamos de Sí, reubicarlo. sí, sabemos que seguramente ahora va a volver a conectarse. Sí. Está sin audio. Que me volví a dejar así con la boca abierta, como sin poder decir más palabras. Para mí que es un experimento que está haciendo con todos nosotros. Puede ser, puede ser. No quiero que empecemos a hablar, porque vamos a empezar a hablar y vamos a perder el clima que Diego está creando. Hola chicas, buenas tardes. Soy Buenas Martina tardes. Geni de General Alvear. Recién Hola. vuelvo de vuelta. Sin querer, muteé a Martina. Ahí está Diego, de nuevo. La profe decía, si me pregunto si vos tenés un cambio. Diego, ¿has vuelto? Diego, no otra te vez. vemos. Ahí estás. Otra vez, intento llegar al final, les pido disculpas. No sé qué está pasando porque tengo buena señal, ¿sí? Estamos aquí, habíamos llegado a microficción, ¿sí? Sí. Pero también la poesía. Y acá hay cualquier cantidad de ejemplos de cómo la poesía ha tratado a la ciencia. De hecho, hay un sitio del municipio de Madrid, que se llama Madrid Más, que compila un montón de poemas sobre ciencia maravillosos, realmente y que pueden ayudarnos muchísimo en el aula
tanto de literatura como de ciencia. O bien el teatro. El teatro es un vehículo poderosísimo de contar la ciencia. Algo pasa cuando ves a la gente en escena que te emociona de otra manera. Hay una obra muy famosa llamada Copenhagen, de Michael Frayn. Fue un éxito en todo el mundo. Es una obra difícil. Es una obra en la cual hablan dos físicos de cosas raras, Heisenberg y Bohr, pero uno se emociona con lo que está pasando. Y otro derivado del teatro, la ópera. ¿Sí? Y en realidad yo escribí bastante teatro, pero también escribimos una ópera sobre Darwin. Sobre el joven Darwin cuando estaba en Patagonia. Se llama Darwin en Patagonia. Justamente la estrenamos en Estados Unidos hace un par de años. Y lo que pasaba con la gente era increíble. Yo puedo dar una conferencia de Darwin, pero contarlo a través del arte, a través de una ópera, te pega desde otro lado. Además, la gente se imagina en un Darwin viejo, barbudo, pelado, y no en ese pibe de 22 años que había salido a dar la vuelta al mundo y descubre el mundo. Contarlo a través del arte es algo extraordinario, ¿sí? Por supuesto, cualquier cantidad de películas y la verdad que nos ayudan muchísimo para contar cuestiones de física, de medicina, incluso dibujos animados. Por ejemplo, Dory, la amiga de Nemo en Buscando a Nemo, sufre un tipo de amnesia, ¿sí? De corto plazo y anterógrada. Entonces, si vos tenés que hablar de memoria, usá a Dory. Sí, es un gran recurso, pues además está muy bien contado, o otras películas de Pixar o de fuera que realmente están muy bien asesoradas para contar la ciencia, ¿sí? Entonces, resumen de lo publicado. Estuvimos hablando un poco de la percepción, estuvimos hablando un poquitito de la creatividad, un poquito de la inspiración y sobre todo de contar la ciencia. Y así llegamos entonces al final. Hemos hablado del arte como hermano de la ciencia, hemos dado algunos ejemplos, hemos hablado de la percepción, también un poco de la inspiración y la creatividad, y sobre todo de contar la ciencia, con un recurso muy particular, que es el de la ciencia en ficción. ¿Sí? La ciencia se puede contar a través de la literatura y que es una herramienta extraordinaria para comunicar ciencia y también para enseñarla. En todo momento, en realidad, estuvimos hablando casi de lo mismo. Estuvimos hablando de tácticas y de estrategias. De eso se trata contar la ciencia, aprovechando la ficción. Y si hablamos de táctica y estrategia, obviamente tenemos que mencionar a uno de los grandes expertos en el tema, sí, que es este maravilloso señor Mario Benedetti, el poeta uruguayo, que tiene un poema llamado exactamente así, Táctica y Estrategia. Y las invito a leer, a escuchar este poema con ojos y oídos de contar la ciencia. Veamos. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. ¿No es eso lo que queremos cuando contamos la ciencia? Entender a nuestro público, entender a nuestros estudiantes, hablarles y escucharlos, construir un puente entre nosotros y nuestros interlocutores. Mi táctica es quedarte en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Eso que solemos llamar aprendizajes significativos, eso de quedarnos en nuestro recuerdo, ¿no? Eso en respecto a la táctica y la estrategia. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin nos necesiten. Muchas gracias. Yo por mi lado me llevo un recorrido que realmente alimentó mi alma y es una mirada muy distinta de la ciencia en ficción que la ciencia ficción, de cómo lo entendemos, y nos ha dejado, yo creo que más allá de recursos para el aula, nos ha dejado un mensaje en donde la poesía y la ciencia se juntan y cómo la literatura y sus distintas formas nos permite llegar al aula y al alma, porque creo que a los chicos se llega a través del alma. Y cuando alguien pone tanta pasión por lo que hace, como lo hace Diego o como lo hacen ustedes frente al aula, compartir literatura es compartir esto que somos humanos. Y cuando la ciencia ficción, aquello que trabajamos todo el año, nos permite imaginar el futuro, nos abre puertas a mundos que tal vez no conocemos, nos abre mundos a aquello que también nos asusta, el que
últimamente nos está obligando a repensarnos, a repensar la humanidad propia y, y como yo digo, si seremos capaces o no de marcarle la cancha a la inteligencia artificial, que algo totalmente disruptivo que le está pasando a nuestra generación, de consecuencias que todavía no lo sabemos. Y nos habla ya no de ciencia ficción, nos habla de un mundo que, que se presenta tan distinto y da tanto para la literatura y tanto para repensar. Verónica, tenés la mano levantada. ¿Que sea de otro color? ¿Qué tal? Yo quería saber, eh, a lo que nunca participé de una maratón de lectura y bueno, me gustaría saber, sí, ¿hay que inscribirse en las escuelas o cómo es? Sí, te contamos. Para todos aquellos que nunca han participado, en la Maratón Nacional de Lectura, nosotros pedimos a las escuelas que se inscriban. La maratón tiene una página que es Ahí está, maratón.leer.org.ar. ahí está En el la detalle. maratón, en esa página, una vez que las escuelas se inscriben, descargan una guía. Es una guía simplemente que busca inspirar a través de explicar el lema, de dar ideas, sugerencias, libros, qué hacemos en ese día, por qué en un día leemos todos juntos, cuál es el mensaje que queremos dar hacia afuera, cómo organizar ese día, cuáles son las expectativas que tenemos para ese día. Y en esa página también hay recursos para poder ir usando a lo largo del año junto con los chicos y también va a haber algunos videos de autores y demás. Entonces sí les pedimos que se inscriban en la maratón porque básicamente la maratón para nosotros es una campaña en donde le decimos a nuestro país, a nosotros los que estamos acá, nos importa que nuestros chicos lean, nos importa que la lectura esté en la agenda escolar, en la agenda pública, y lo manifestamos leyendo todos juntos ese día. Y si un satélite pasa, somos 4 millones, 4,5 millones, 5, hemos llegado a ser 6 millones de chicos, jóvenes y adultos en 19.000 escuelas leyendo. Entonces, sí, lo que les pedimos es que se registren porque esto es lo que nos da la fuerza, es lo que nos da la fuerza para poder decirle a todos, en Argentina nos importa que se lea. Ahí estoy compartiendo pantalla, no sé si se está Gracias. viendo. El QR, pueden ir directamente siguiendo el QR para la inscripción. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer antes de cerrar o compartir o una reflexión. Bueno, Hola, no entonces si sé si no. puedo. Ah, sí, Andrea. ¿Qué tal? Bueno, yo quedé fascinada. La ciencia ficción no es un género que yo elijo leer y me gustó mucho este cambio que hizo, que dijo ciencia en ficción, fue eh, disruptivo, ¿no? Nos paró en otro lugar y creo que nos enamoró, ¿no? Nos hizo poner ahí un poco de deseo para decir, bueno, esto lo podemos ver desde otro lugar para compartir con nuestros estudiantes. Totalmente, totalmente. Gracias por esta reflexión, porque sí, nos enamoró, tú lo has dicho. Alejandra, veo tu mano levantada. Estás muteada. Ahora sí. Pero ahora no te escuchamos igual, aunque no estés muteada. Mm, mm. ¿No? Ahora sí. Ahora sí, ahí está. Eh, no, bueno, obviamente Diego Golombek, desde que yo era adolescente me encanta. Tengo toda la colección de Ciencia que Ladra. Estoy volviendo del trabajo escuchándolo. Yo soy profesora de ciencias y yo a todos mis alumnos les fomento la lectura, les fomento que lean los libros enteros de ciencia y los más accesibles y que los chicos se terminan enamorando de la ciencia.
son los que escribió Diego. Y terminan siendo doctores, médicos, biólogos, después de microbiología. Y hay un alumno que me encantó, que terminó siendo de la policía en toda la parte de forense. Así que la verdad es un privilegio que haya chicos todavía que le encante la lectura y que haya gente que lo fomente así como ustedes. Y nada, le quería agradecer a ustedes y a Diego por poder hacer esto para todos los chicos, y más en las escuelas públicas que lo re necesitamos. Millones, millones de gracias, Alejandra, por estar acá, volviendo de tu trabajo. Y sí, gracias por promover la lectura entre tus chicos, porque son ustedes, como siempre decimos en Fundación Leer, nosotros tan solo nos levantamos todas las mañanas pensando cómo podemos ayudarlos un poquito más, cómo podemos brindarles un poquito más de aquello que ustedes necesitan, porque son ustedes los que están frente al aula, son ustedes los que ponen el alma día a día, reciben a los chicos. Y están junto a ellos, acercándoles los libros, acercándoles ideas y ayudándolos a crecer. Antes que se me terminen de agotar, y siendo las 19:42, solo agradecerles, desearles unas buenas noches. Gracias, Rochi, gracias, Ani, por haber estado acá. No pudimos agradecerle a Diego, lo llamaremos después. No, ya le agradezco. Pero gracias a todos ustedes y los esperamos en los próximos encuentros, con más ideas, más ganas y más cosas para compartir. Nos seguimos Gracias. viendo y leyendo. Que pasen una linda noche y que descansen, que todos se lo merecen. Muchas Igualmente, gracias. buenas noches para todos. Igualmente. Muchas Gracias. gracias.